partimos con lo del día de hoy. ¿Ya? Lo del día de hoy corresponde, ahí creo que entró Gabriel. Gabriel, al final de la clase presenta, ¿ya? Sí, profe, se va a estar Ya, acá. bien. Lo que corresponde ahora es tracción indirecta, ¿ya? Y como ahora sé que todos tienen audio, me pueden contestar. Rolando, ¿la tracción Sí, indirecta en qué consiste? en directa consiste como en comprimir una muestra. ¿Qué muestra? Una muestra que está hecha mediante disco de un núcleo Ya, de roca. perfecto. Ya. Entonces, eh, la experiencia propiamente tal, como está puesto en la programación, ya marca tres tipos de ensayos. Ya, el más importante, ya tal como lo dijo acá Rolando, es la compresión de un disco, eh, y al comprimir un disco, esto es lo mismo que traccionar en forma indirecta. Fernando, ¿qué es lo que significa traccionar? Traccionar sería como tirar de dos puntos. Desde dos puntos se tira en forma hacia afuera, ¿ya? Entonces, Ujú. normalmente, ¿por qué ese ensayo ya se hace en cables? Donde tengo un cable en un extremo y en otro extremo y una prensa, en vez de apretarlo, lo tira, ¿ya? Hasta que el cable se rompe y ahí tenemos la ruptura del cable, ¿ya? O sea, la resistencia máxima a la cual llega. En roca también se puede hacer, ¿ya? Donde uno le coloca una mordaza en la parte superior a una roca, a un testigo, y una mordaza en la parte inferior, y uno lo tira, ¿ya? Y eso es tracción directa. Ahora, nosotros hacemos el ensayo de tracción indirecta porque el apretar en forma lateral, a ver, voy a mostrar una muestra si tengo por acá. ¿Cómo le pasan esos discos que están ahí? ¿De roca? Esos discos de roca. Eso. Y abajo hay dos más. Eso no. Ya, es que llegué de vuelta. Entonces, se ve acá el disco, ¿no? No, se ve bien mal. Ahí está. Ahí se ve el disco. Ya, tengo este disco de roca, ¿ya? Y acá tiene un cierto espesor. ¿Ya? Entonces, cuando un disco nosotros lo apretamos, ya es lo mismo que si el disco del centro lo tiráramos, ¿ya? Eso se llama traccionar en forma indirecta, porque lo que estamos haciendo es comprimir, pero a la vez estamos traccionando, ¿ya? Entonces, José, consulta. Según la norma, te da algunas dimensiones para este ensayo. ¿Cuáles son estas dimensiones? Que la relación del largo del diámetro tiene que estar entre 0,2 y 7,5. 0,2 y 0,75. Perfecto. Exacto. Nosotros estandarizamos eso y a escala de laboratorio generalmente lo hacemos a 0,5, ¿ya? O alrededor de 0,5. ¿Por qué? Porque cuando tú preparas un testigo, ya tú vas a medir sus diámetros, lo vas a marcar y luego te vas a fijar que a lo mejor donde hiciste el corte, la sierra era muy gruesa y te quedó en 0,49, pero alrededor de 0,5 está correcto, ¿ya? Para que esto se ensaye, José, eh, se utiliza una mordaza. ¿Qué característica tiene esa mordaza? La mordaza. Oh, ahí me pilló, profesor. Ya. Francisca, ¿qué característica tienen las mordazas? Ah, disculpe, profesor, tiene una dureza específica, ¿cierto? Sí, bueno, esa es la dureza del acero, el Ya. H24, no me acuerdo el número, pero no estoy hablando de la H54. No estoy hablando del número ni de la dureza del acero, sino que la característica geométrica. Mm, es según el diámetro del disco. ¿Correcto? ¿Ya? Y continúa. Ay, que no sé Profe, cómo- ¿tiene que tener cierto ángulo la mordaza?
Ya, perfecto, eso es lo más importante. El ángulo de contacto que hay entre la mordaza y el disco. Ya, a eso me refería, ¿ya? Entonces, yo no sé si en este curso ustedes, Domi, vieron la página del Hernán Salinas cómo hacer la mordaza en este curso, ¿o no? No, este semestre no. No, yo no. Bueno, les recomiendo, muchachos, vayan al YouTube de Hernán Salinas, ¿ya? Y tiene una forma, ¿ya? De cómo realizar la mordaza y cómo hacerlo en AutoCAD en 2D y en 3D, ¿ya? ¿Por qué se lo digo? Porque ahora no se los voy a preguntar en la prueba, ¿ya? Pero si alguna vez ustedes tienen que construir una mordaza, ¿ya? Ahí está el tutorial hecho con el paso a paso de cómo hacerlo, ¿ya? Antiguamente eso lo preguntaba en los controles, eso lo preguntaba en las pruebas, ¿ya? Y tenían que construir el paso a paso de cómo hacer la mordaza, de acuerdo a la norma, ¿ya? Y ahí está. Ya. Rolando, cuando tú vas a hacer un ensayo de estos de disco, ¿ya? ¿De qué te deberías percatar en la muestra antes de hacer el ensayo? Primero tengo que prepararla como se ha hecho anteriormente. Perfecto, se preparó, ¿ya? ¿Qué más? Lo otro, si es que tiene características anisotrópicas, Muy bien, ¿ya? para Explícame más de preparar. eso. Por ejemplo, si tiene, no sé, alguna falla, por así decirlo, en la fractura, hay que prepararla pensando en esa falla. Ya, perfecto. Y ahora, Fernando, tal como lo dijo Rolando, supongamos que esta muestra tiene características anisotrópicas, ¿ya? Eso significa que en todos los ejes no es igual. Entonces, ¿cómo yo colocaría la muestra? Esto piensa que es un círculo y se puede mover y en 360 grados va a quedar igual. Ya, pero ¿cómo colocaría la muestra? ¿Cuál es la posición ideal? O sea, al tener como un plano de debilidad, por así decirlo, ¿Correcto? ¿Ya? debiese hacerse como en dirección de ese plano o perpendicular a ese Perpendicular. plano. Ya. Entonces, generalmente se coloca... Perpendicular. Sí, perfecto. Se coloca perpendicular a la dirección de anisotropía o perpendicular a un plano de debilidad que aparezca en la muestra, ¿ya? Pero nunca lo coloquen en paralelo. Ya. Una cosa que uno puede asociar a este tipo de ensayo, ¿ya? Es que siempre la tracción en forma indirecta, es el menor esfuerzo que se va a producir, ¿ya? Entonces, si uno lo asocia a los tipos de galería, en una galería normal, en el techo de una galería debería estar el menor esfuerzo o el mayor esfuerzo. Y en los costados, en el techo y en los costados. O sea, los esfuerzos son así, ¿cierto? Los verticales y tengo los horizontales, ¿ya? Preguntémosle a don Sergio. Sergio, ¿Sí, profe? si asociamos este ensayo de tracción, ¿ya? Como el cálculo del sigma 3, en una galería, ¿dónde debería estar el sigma 3? ¿En el techo o en los costados? ¿En los costados? En los costados. Significa que el sigma 1 lo tengo en el techo. Sí. Ya. Rodolfo, ¿estás de acuerdo con lo que dijo Sergio? Depende de la orientación de la galería. Ya, por eso. Orienta la galería como tú quieras, ¿ya? Y ahora te Por pregunto... ejemplo, si es una galería norte-sur, claramente por los costados va a ser mayor, y ese sería el sigma 1. Correcto, ya. Entonces, independiente de si estamos en Chile, estamos en Argentina, estamos en cualquier país, ¿ya? El sigma 1 siempre va por los costados. Y el sigma 3 siempre va por el techo. Porque si yo mando el sigma 1 por el techo, ¿qué va a pasar?
A ver, preguntémosle a Miguel. ¿Qué pasaría? Miguel, ¿estás con audio? Sí, tenía audio cuando respondiste. Profe, Dime, Francisca. lo que pasaría es que la galería colapsaría porque el Exacto. esfuerzo sigma 1 es mayor. Exactamente. Esa es la respuesta. Gracias, Francisca. Entonces, tenemos esta asociación, ya que nosotros la hicimos en este momento. Ya, otro dato importante o relevante, ya, es que este ensayo, y tanto los anteriores que hemos hecho, ya hicieron el de PLT, ustedes hicieron el martillo, o sea, no es que lo hayan hecho, sino que vieron cómo se hacía. Por lo menos tomaron los datos y los trabajaron, ¿ya? Todo se asocia a un único valor que andamos buscando, y ese valor es el UCS, ¿ya? Entonces, este ensayo de tracción indirecta también yo lo asocio a un UCS. Ahora, ¿y cuál es la relación que existe entre una tracción indirecta y un UCS? Rolando. Para conocer como la compresión uniaxial de la muestra. Correcto, sí, ese es el UCS, la compresión uniaxial. Pero la pregunta, ¿cuál es la relación que existe entre... ahí saqué el fondo para que vean el disco, porque si no, no lo van a ver. Entre este resultado de tracción indirecta y un UCS. Es que este resultado está como en megapascales y hay que hacer como la misma relación que hicimos antes, ¿o no? Ya, el resultado también va a estar en megapascales, el del UCS, ¿ya? Ujú. Pero bueno, se los voy a comentar. Cuando ustedes tienen el resultado de una tracción indirecta, y generalmente lo multiplican entre 8 y 12, y van a obtener el resultado del UCS. Por ejemplo, si tracción indirecta que yo la ensayo ya me da como resultado 10 megapascales, ¿cuánto debería ser el UCS? ¿O en qué rango estaría? Entre 80 y 120. Gracias, Francisca, de nuevo. Entre 80 y 120, ¿ya? Entonces, este dato es sumamente importante porque este ensayo es rápido y fácil, ¿ya? Y con esto yo puedo obtener ese dato del UCS que andamos buscando, ¿ya? Entonces, tanto con este ensayo como los anteriores, yo todos los puedo asociar a UCS y a la vez podría asociar tracción indirecta con martillo o tracción indirecta con PLT, o inclusive podría asociar en algún momento las velocidades de onda con los UCS y al revés, la velocidad de onda con martillo y así. Todo se puede quedar en función de, porque tengo un punto común. Ese punto común va a ser el famoso UCS, ¿ya? Entonces, eso es importante que lo sepan porque todos los caminos van a conducir a Roma, ¿ya? Y la idea es que ojalá el camino sea lo más fácil, ¿ya? Y esté lo más indicado posible, ¿ya? Ese es el concepto. Voy a seguir. Cuando se realiza el ensayo, Sergio, la norma dice que tiene un tiempo de duración. ¿Cuánto es ese tiempo? ¿Entre qué valores? Entre 1 a 10 minutos, más o menos. Ya, perfecto. Ahora, tú mismo, Sergio, hay dos datos que nosotros colocamos como input, como entrada dentro de la máquina que yo estoy, en realidad son tres datos, ¿ya? Que estamos realizando el ensayo, ¿ya? ¿Me podría decir qué datos se te ocurre que podríamos poner en esa máquina automatizada a la cual estamos dando el ensayo? La sensibilidad, ¿Ya? Ese uno, la velocidad de carga, ese es el dos, segundo. Y de ahí vamos a entrar al detalle de cuánto significa cada uno. y creo que
el material de cómo se trabaja. No, el material no lo vamos a ingresar porque no, la máquina le da lo mismo lo que sea, ¿ya? La máquina Entonces es debe una ser prensa. las dimensiones del testigo, más o menos, del largo. Exactamente. ¿Y cuáles son las dos dimensiones que nosotros necesitamos? El largo y el diámetro. O Ya, el, llamémoslo así, el diámetro y el espesor. sí, el espesor, sí. Ya. Esos son todos los datos que nosotros ingresamos. Está muy bien, Sergio. Entonces, ahora, la sensibilidad ya se define como el valor en la cual la máquina se va a detener. Me explico. Uno empieza a cargar esto, llámese un testigo o llámese un disco. Y este disco, al cargarlo, ya yo le estoy aplicando una fuerza en kilonewton, que está en función de esta área, el área de espesor, ¿cierto? ¿Ya? Y el diámetro. Y con eso voy a obtener los megapascales. Ahora, si esto se llega a quebrar, ¿ya? O estos kilonewton empiezan, por ejemplo, parte 5, 10, 15, así va subiendo, ¿ya? Y en algún momento esto se quiebra. Entonces, la máquina siempre va sacando un delta entre la carga actual y la carga futura. Y si ese delta es mayor que la sensibilidad, la máquina se detiene. ¿Por qué? Porque significa que la roca se quebró. O sea, la prensa estaba cargando y en un momento quedó sin carga, porque esta roca se quebró y se, fue, y se hizo pedacito. No hay ni una resistencia que se oponga a esa prensa, ¿ya? A eso se refiere la sensibilidad, ¿ya? Y ahora, Rodolfo, con respecto a la velocidad de carga, ¿qué te indica la norma? Hola, profe. Hola. Velocidad de carga, no, no, ahí no sé, profe, no, no lo Ya. vi. La velocidad de carga se mide en Leí. megapascales por segundo. ¿Ya? Entonces, Ah, ya, el rango me está preguntando. ¿sí? Ah, ya, entre 0,05 y 0,35 megapascales por segundo. Perfecto. Ya. Nosotros trabajamos generalmente a la más pequeña, 0,05. Podemos empezar a subir e incrementar, ¿ya? ¿No se trabaja en PSI por minuto, profe? No, trabajamos en sistema internacional en megapascales por segundo, ¿ya? Ah, ya. Entonces, Rodolfo, bajo ese mismo concepto, si este testigo quebró a los 10 megapascales, se quebró a los 10 megapascales, ¿cuánto duró el ensayo? 10 megapascales. Eh, ¿Cuántos segundos duró el ensayo? de calcularlo, profe. ¿Y cómo se...? Ya, pues calcúlalo. Ahí que lo apoye alguien. Sí, espéreme, profe, que yo tenía calculadora a mano. 10 minutos son 10 megapascales, me dijo. 10 megapascales. Está fácil el cálculo. Un minuto. ¿Cómo calculaste? ¿Qué hiciste? Hice una regla de 3, pero tomé claro, tomando ese el 0,35 por 0,05. 0,5. Ya, entonces, mira, tú tomas los 10 megapascales, lo divides por 0,05, ¿ya? ¿Y cuánto te da? Como 200 parece ser. 200. Ya, 200 segundos. Y ahí eso es como un poquito más de 3 3 minutos minutos y algo. 20. ¿Ya? Entonces, está el resultado dentro del rango. ¿Ya? Entonces, es una forma de chequear que estoy haciendo el ensayo en forma correcta. ¿Ya? Uno puede desde un lado o desde otro lado. ¿Ya? Entonces, eso es con respecto al ensayo de tracción indirecta. ¿Ya? Y si se fijan, miren lo que hemos conversado. Conversamos acerca de cómo hacer el disco. ¿Ya? Lo segundo es cómo cargar el disco,
ya buscamos la estructura y perpendicular a la estructura o a la anisotropía y así lo ponemos, ¿ya? Y hay otro detalle, que de los discos que me traje a mi casa, no tengo ninguno. Una vez que yo tengo el disco, no sé, la cámara se ve más o menos nomás, pero ahí se ve un poquito mejor, ya. Sí, lo voy a rotar. Yo tengo acá una marca que me marca al otro lado. Ahí tengo como la anisotropía, ya. Entonces significa que yo, en forma perpendicular a esa anisotropía, yo le voy a hacer una línea. Entonces, a cada disco que yo vaya a ensayar, le tengo que hacer una línea vertical con un lápiz grafito al centro, marcando el diámetro. ¿Por qué? Porque una vez que yo lo coloque, ya le voy a sacar la foto previa, y en la foto post, ya debo chequear que la ruptura haya sido por esa marca, o muy cercana a la marca. ¿Ya? Entonces, ahora voy a compartir la presentación. Todo esto ahora fue como la introducción, en realidad es lo mismo que la presentación, pero me da un segundo. Voy a buscar la presentación. Profe, Dime. cuando la muestra, por ejemplo, yo leí que tenía esquistosidad a veces, igual había que Sí, tener cuidado, por así decirlo. claro. ¿Qué ocurre? Que si hay esquistosidad, ya significa que van a haber unas ciertas líneas que van a marcar. Tú tienes que hacer el ensayo perpendicular a esas líneas. ¿Qué significa? Que la carga, como estás tú posicionando el disco dentro de la mordaza, ¿ya? Y dentro de la prensa, debería ser perpendicular a esas líneas de esquistosidad, ¿ya? Ahora, hay rocas que no se pueden ensayar. Ahí me tomaste una pregunta. ¿Están viendo la presentación o no? Sí, profe. Ya. Ahí les puse súper buenas notas. Puro 7 y un 5 en Rolf. ¿Ya? El resto todo excelente. Ya. Entonces, acá tienen esta es la experiencia número 7, la que corresponde al día de hoy. ¿Ya? Entonces, tenemos 9 experiencias, nos quedan 2. La atracción indirecta es como no el primero, pero es de los primeros ensayos destructivos con los cuales nosotros estamos trabajando, ¿ya? Aparte del PLT que ya lo vimos. Entonces, ¿qué es lo que marcamos? Primero, la norma CTM, ¿ya? Y dice que hay una relación del UCS y la atracción directa, que yo se las mencioné, que está entre 8 y 12 veces, ¿ya? Luego tenemos el ensayo de Chevron y este ensayo que tiene unas siglas que son que están todas en inglés, ¿ya? Lo único que me acuerdo yo es que el último parte dice semicircular bend, ¿ya? Ahí se lo voy a explicar. Entonces, tenemos el ensayo de tracción indirecta, donde se coloca un disco en una mordaza, ¿ya? Y acá en la zona central tiene una línea trazada. Esta es una roca completamente isótropa. Yo no le veo, a lo mejor habría que ver en detalle. Entonces la puedo poner en cualquier posición y esto se carga en una prensa, tal como aparece el lado de acá, ¿ya? La construcción de la mordaza está en función del diámetro de la probeta. Cualquier cosa que yo me pase, me avisan, porque a veces, como lo repito muchas veces, se me van algunas cosas. Ya, entonces acá teníamos la relación que ustedes habíamos mencionado entre 0,2 y 0,75, ¿ya? El espesor de la probeta. Ah, y lo otro relevante, se me había olvidado, ¿ya? Es que cuando usted hace un ensayo, este probeta que tengo acá me parece que es de 47 milímetros, es un NQ, ¿ya? Este probeta de 47 milímetros, yo voy a obtener un resultado que se va a llamar un sigma T. Ese resultado yo debo estandarizarlo. Y todos los ensayos que nosotros hacemos, por ejemplo, si usáramos una probeta HQ de 63,5 milímetros, también deberíamos estandarizarlo. ¿Y qué es lo que hacemos? Lo llevamos a una probeta de 50 milímetros. O sea, hacemos el ensayo y usamos la conversión. Eso no se le olvide, ¿ya?
Ya. Acá está el tiempo del ensayo, entre 1 a 10 minutos, y esta es la velocidad de carga que nosotros insertamos dentro del sistema. Y acá está la famosa, llamémoslo así, cálculo de cómo se determina el sigma T o sigma de tracción, ¿ya? Y ese sigma T o sigma de tracción, cuando no uso mordaza, uso esa formulita de arriba, y cuando uso mordaza, uso la formulita de abajo. Entonces, quiero que eran los datos que nosotros estamos obteniendo o ingresando al sistema o a la prensa, ¿ya? Tenemos que el diámetro, el espesor, y estos dos se multiplican, ¿ya? Acá tenemos una constante que es 2 sobre pi, ya que es 0,675, ¿ya? Y acá tenemos P, y P es la presión, o sea, la fuerza que me está entregando la máquina, que se mide en kilonewton, en este caso Newton, ¿ya? Y me entrega como un resultado en megapascales. Entonces, si se fijan acá, tengo la fotografía a la mano derecha, ya, de un disco en forma ensayada o forma previa, ya, y ese disco tiene una línea marcada arriba con un plumón y abajo lo tiene con un lapigrafito, ya, que me está indicando que por esa zona debería ocurrir el quiebre. Les voy a mostrar un video ahora cortito, ya. Entonces, acá están todos los procedimientos. Medir los 3 diámetros, ya sacar el promedio, marcar marcar específicamente por dónde va a ser la ruptura, ya correlacionarlo después al ensayo. Fernando, mira, acá está el paso a paso en fotografía, ya. Con todo lo que hablamos, ¿me podrías tú describir el paso a paso? O sea, lo primero que habría que hacer es extraer el disco, o sea, extraer Estamos en el el paso testigo 1. y cortar un disco. Ya. Yo te O voy a sea, agregar. la respectiva medición con el pie de metro. Perfecto, ya. Dale, avanza. Luego se prosigue con la sierra para generar el disco, ¿Ya? Correcto, se genera el con disco, ¿ya? su respectiva relación espesor-diámetro. Ya. Acá hay un paso intermedio, Y pero luego se colocaría en la mordaza. de la mordaza, ¿ya? Y midiendo también nuevamente con un pie de metro. Ya. Y después se coloca en el ensayo, en la máquina. Ya. Aquí antes que pase, acá está la línea marcada, ¿ya? Entonces, eso no hay que olvidarlo, ¿ya? Avanza nomás. O sea, se genera antes la marca ¿Ya? vertical. Y después se coloca en la máquina de ensayo. Ya. Acá hay Y otro ahí paso intermedio. arrojaría como el resultado. Ya. Pero acá hay otro paso intermedio, ¿ya? Que son los datos que tú obtuviste acá, el espesor, el diámetro, velocidad de carga y sensibilidad. Eso tú tienes que incluirlo antes de hacer el ensayo. Ya que lo que conversamos. Acá estaría el resultado, tal como dices tú, ¿ya? Y finalmente, ¿qué es lo que hay? La ruptura Sí, y se analiza el mide en tipo de el pie de metro. ruptura. Se analiza Sí. el tipo de ruptura, ¿ya? Pero hay otro detalle, hay una foto. Tengo una foto pre y una foto post. Ya, acuérdate que la persona que ve el ensayo, ¿ya? Ese ensayo que tú estás viendo como laboratorista, ¿ya? No va a ser que tú, lo mismo que el personaje que va a estar puesto en la faena minera, que va a decir, ya, este es el resultado, pero habrá hecho bien el ensayo, entonces tu forma de verificar de que tú estás trabajando bien es a través de fotografía, ¿ya? Ese es el concepto. Ya. Acá hay 3 tipos de resultados, ¿ya? Francisca,
se ven tres tipos de ruptura. Ya, no sé si podría explicar los tipos de ruptura que aparecen ahí. Eh, explicarlo como, profe. O O sea, sea, tenemos, se mira, supone que la fractura de tipo T, que la falla por tensión es la que buscamos. correcto. ¿Ya? Extracción, no Eh, extensión. ya. Después la falla, o sea, la fractura tipo T y S, dice que es por tensión y cisalle. ¿Ya? Y me imagino que el resultado es menor a la del Así es. tipo de tracción. El valor es menor. Y después la fractura tipo S, que es la falla por cisalle, debe ser menor a las otras dos. Así Y es. probablemente cuando se saca el disco se va a ver el plano de debilidad por el que se rompe el disco. Perfecto. Exactamente lo que acaba de conversar su compañera. Es todo lo que se sabe, ¿ya? Ahora, ¿de dónde viene el T y el S? El T viene de tensile, de inglés, y el S viene de shear, ya de cisalle, ¿ya? Acá está lo que les comentaba yo, que la atracción es 10 veces, o sea, el UCS es 10 veces mayor que la atracción, pero hay un rango y el rango está entre 8 y 12, depende del tipo de roca. Esto también se los comenté, parece que a alguien le pregunté por dónde, Francisca, tú respondiste, ¿ya? Efectivamente, ojalá que los mayores esfuerzos estén por los lados, no arriba, ¿ya? Y nos pasamos a la otra, ¿ya? Antes de pasar a la otra, con respecto a este ensayo, que es relativamente simple, ya les voy a hacer el comentario. Cuando se analizan la atracción indirecta en probetas de hormigón, ya la correlación de diámetro espesor es 1, ya. Entonces, es como el PLT, muy parecido, ya. Entonces, el diámetro y el espesor en hormigón es 1, no se le olvide, ya, a diferencia de las rocas que tienen un rango menor. Ya. Y finalmente, en la experiencia del día de hoy, nosotros vamos a tratar de explicar ya lo que significa Cracked, Chevron, Notched, Semicircular Bell, ya, que eran esas letras que aparecían acá. ¿Y qué es lo que es? Cuando ustedes hacen ensayo, sacan testigos. Los testigos, hay una cantidad de dinero que están involucrados entre 100 y 250 dólares el metro. Entonces, ¿para qué se usa o qué se utiliza el testigo? Generalmente para que me dé dinero. ¿Y qué significa? Que voy a tomar el testigo y lo voy a hacer analizar para ver qué leyes tienen. Entonces, ¿qué es lo que hacen generalmente? Se toma ese testigo y se parte por la mitad. O sea, al final me quedo con medio testigo. Y el otro medio testigo se manda a hacer un análisis de fluorescencia rayo X para determinar las leyes. Entonces, a uno le sobra medio testigo y se guardan en unas cajas. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ensayo uno puede, geotécnico, uno puede realizar a ese medio testigo que tenga alguna utilidad, como en algún cálculo para la geomecánica? Entonces, uno podría decir, bueno, podría sacar densidad, velocidad donde no puedo sacar, podría ser alguno de los ensayos que hemos visto antes, ¿ya? Pero aparece un ensayo que se utiliza generalmente en todo lo que es la minería del petróleo, ¿ya? O en fracturamiento hidráulico. ¿Y qué es lo que es el fracturamiento hidráulico? Es como inducir fracturas al macizo rocoso para que este pueda escurrir o se pueda pasar gases entre medio, etc. ¿Ya? Entonces, de ahí nace esto. Y esto nace de las empresas del petróleo, en las cuales se calcula la tenacidad de fractura. O sea, cuánto es la resistencia de la roca a quebrarse si yo le induzco una fractura o le induzco un corte, ¿ya? Entonces, si yo no tuviera este semitestigo, ¿ya?
y no tuviera ese corte que tiene al centro, ¿ya? Al final lo que tengo acá es como una medio diámetro, ¿ya? Y se podría también hacer la equivalencia cuando ustedes hacen ensayos de flexión. Yo creo que nunca lo han visto, o no sé si en resistencia a materiales lo vieron, ¿ya? Está sonando una alarma por acá cerca, así que hay un ruido por atrás si escuchan. Entonces, ¿y qué es lo que es un ensayo de tracción? Es cuando tengo una especie de puente, ¿ya? Y ese puente está sostenido en dos pilares, y desde arriba del puente se carga, ¿ya? Esto es exactamente lo mismo. Pero, ¿qué es lo que ocupo? Yo ocupo dos barritas de acero abajo y una barrita de acero arriba. Y en la parte central, ya yo induzco una fractura. Y esa fractura se puede inducir de dos formas. Una semicircular, por un lado, ¿ya? O puede ser recta. Eso de acuerdo al tipo de ensayo, ¿ya? Y si es tipo 2 o tipo 3. De ahí se puede hacer una mayor explicación. Ahora, ¿dónde aparece este ensayo? No aparece en una norma CTM, ¿ya? Aparece en una norma ISRM, ¿ya? Yo creo que en un 90% de seguridad está en el libro que les facilitó Domi, donde aparecen todas las normas ISRM, ya casi 100% de seguridad. Si no está ahí, está en la tesis que aparece sugerida en el programa del curso, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que les voy a pedir? Que hagan un paso a paso, ¿ya? De SCCSNBD, ¿ya? O sea, como un diagrama para la semana que viene, ¿ya? Como tarea de lo. Entonces, acá está el ensayo. Está preparado este disco, también tiene un espesor, también tiene una altura, ¿ya? Y todas estas medidas que están acá, ustedes también las pueden calcular y sacar, ¿ya? Y ustedes lo cargan a una cierta velocidad de carga, ¿ya? Y esto se tiende a quebrar. Y con ese resultado, ustedes van a sacar la tenacidad de fractura, ¿ya? Que aparece aquí, como K1C, ¿ya? Fractura del tipo modo 1. Pero, antes de eso, ustedes tienen que hacer un chequeo. Hacer un chequeo si los parámetros que yo estoy utilizando son válidos o no son válidos. Y si son válidos, esos parámetros van a quedar dentro de este rango. Si no son válidos, van a quedar fuera del rango. Y el ensayo va a ser inválido, ¿ya? Y finalmente, está el ensayo de Chevron, ¿ya? Y este ensayo de Chevron es como lo mismo que hacer un disco. De hecho, es un disco en una probeta grande, en una probeta de 85 milímetros o de 114 milímetros, ¿ya? De diámetro. Donde, ¿qué va a pasar en este disco? Ya le voy a hacer una escisión al centro, ¿ya? Acuérdense que la tracción indirecta es poner esto dentro de una mordaza, ¿ya? Y al ponerlo en la mordaza, es como si las fuerzas centrales estuvieran abriéndose y yo lo estuviera cargando de acá. Ahora, si desde el centro se empiezan a abrir, y si yo al centro le hago una fractura, esta salida va a ser un poquito más rápida, ¿ya? Y ahí está el ejemplo. Se toma un probetón, se corta el probetón, se marca, ¿ya? Se le hace la decisión, y luego acá falta que se coloca en la mordaza y se hace exactamente lo mismo que se hace en un ensayo de tracción indirecta, ¿ya? Ahora les voy a mostrar un pequeño videito. Esperen un segundo. Un segundo. No. Ya. Ahora sí. Compartir pantalla.
están viendo el video, ¿cierto? Ese video fue tomado en cámara lenta con un iPhone, ¿ya? Generalmente los ensayos de tracción los podemos realizar con la puerta abierta de la prensa, sin ningún problema. Y acá hay otro ensayo, ¿ya? Donde tenemos los 4 tipos de mordaza, el tradicional, ¿ya? Ahí tenemos la marca y ahí se quebró, ¿se fijan? Ahí está la carga, esa es la carga en kilonewton y los megapascales que se obtuvo. Ahora, con 30 grados ahí se empezó a cargar, ya no se alcanza a ver la ruptura, pero se marca en 20 grados. Ahí está en cámara lenta. Y en 15 grados. Entonces, se fijan, se crea como una especie de curva, ¿ya? Entonces, ¿por qué se hizo ese ensayo? ¿O cuál era el objetivo? Queríamos comprobar cuál era el mejor resultado. ¿Ya? Si el clásico, en 15, en 20 o en 30 grados. ¿Ya? Y ahí nomás lo vamos a dejar. Ya, muchachos, y eso es lo que está planificado por el día de hoy. ¿Ya? Entonces, estoy abierto a las consultas. Profesor, una consulta. Perdón. ¿Aló? ¿Me escuchas, Miguel? Se me quedó abierto el audio, perdón, disculpen. Repíteme, por favor, Miguel. Ah, no, pues soy José, O profesor. José, dime. Oiga, los videos que usted acaba de mostrar, ¿eso estaban con cámara rápida o con cámara? Estaban con ambas cámaras. Ya, ambas cámaras. Todavía no estoy durmiendo. Ya, ¿en qué sentido? Que ustedes pueden, se realizaron con cámara normal y después se traspasaron a cámara lenta. ¿Ya? Eso están en la página del laboratorio, en CEGEM USACL. Se pueden bajar ahí si quieren. Es que me llamaba la atención como la duración tenía que ser de 1 a 10 minutos. Por eso dije, a lo mejor está en cámara rápida. ¿Cuál es el punto? Lo que pasa es que nosotros grabamos la ruptura nomás, el resto no lo grabamos. Ah, claro, Porque como va subiendo de 0,05 de a poquito. Sí, tienes toda la razón. O sea, vamos a estar 2 minutos viendo la roca que ni se mueve, no, Claro. mostramos el concepto solamente de la ruptura, nada más. Ah, ya, profesor, esa era mi duda. Sí, buen detalle, pero ese era el secreto de la cámara. ¿Alguna otra consulta, muchachos? Profe, Rodolfo. nosotros vamos a tener que hacer algún cálculo, algo, con algunos datos. Sí. Domi les va a entregar una serie de datos de TI, de tracción indirecta, ¿ya? ¿Ya? Y ustedes van a tener que calcular el sigma T, no es mucho lo que van a tener que hacer. Claro. ¿Ya? ¿Qué ocurre? Que ustedes van a tener un sigma T ahora, después van a tener un UCS, y después van a tener un ensayo triaxial. Y después con esos 3 ensayos, ustedes van a poder calcular la envolvente. Y con la envolvente van a calcular el ángulo de fricción interna y la cohesión. Y hay un software gratis que ustedes se puede acceder para eso. Ya voy a poner el fondo ya que ahora no tengo nada más que mostrar. Siempre trataba de ubicar. Usted comentó que el sigma T se podía calcular de 2 formas dependiendo si había o no una mordaza. Correcto. Mira. ¿Eso cómo se explica? Tú
Si no tuvieras mordaza, tú colocas el disco directamente sobre la prensa, ¿ya? Ah, ya. Y si lo pones Sí. directo, hay dos puntos que lo están tocando nomás, son puntuales. Es como una carga Mm. puntual, pero en un disco, ¿ya? Y ahí está la primera fórmula. Y la segunda fórmula ya es directamente con mordaza. Generalmente se usa con mordaza, ¿cierto? Es con mordaza, ¿ya? De hecho, Ah, ya. la ASTM te indica que tiene que ser con mordaza, Ya. ¿ya? Muchachos, ¿quién tiene que disertar? Porque tengo hartas disertaciones hoy día. Más de un vecino que viene de otro laboratorio. Domi, ¿quién diserta? Profe, yo. Francisca. Francisca y Miguel. Ya, Francisca, Miguel y Gabriel. Eso es ese es el orden, ¿ya? Y, profe, antes que empiecen los chiquillos, un comentario del informe que tienen que hacer ahora. En la base de datos, chiquillos, que les voy a mandar, porque ya la tengo, se la voy a mandar al tiro, van a ir unas fotos del ensayo. Entonces, esas fotos no están por nada. Tienen que identificar el tipo de ruptura, si es tipo S, si es tipo T o mixta, ¿ya? Así que no la pasen por alto en el informe. Y lo mismo que hablaba Francisca, que muy bien dijo, el tema de los valores, ¿ya? Como conclusión y análisis. Eso. Claro, otro dato que acaba de mencionar Domi es que cuando ustedes realizan los cálculos, generalmente a veces descartan datos, ¿ya? Pero el descartar datos tiene su razón, y la razón está en lo que acaba de explicar, el tipo de ruptura. Ya, Francisca, comparte pantalla. Somos todos oídos. Go ahead. Profe, lamentablemente estoy sin computador, Ya. por lo tanto le pedí ayuda a mi compañero Fernando y él va a compartir mi presentación. Ya, Fernando. Good morning, everyone. My name is Francisca Peñalosa, and I'm going to talk about the ISRM suggested method for laboratory acoustic emission monitoring. As introduction, we have some keywords like acoustic emission, which is defined as high frequency elastic waves emitted from defects such as small cracks, micro cracks, within a material when stressed, typically in the laboratory. AE is a similar phenomenon to microseismicity. That's another keyword, as MS is induced by fracture of rock at an engineering scale. Thus, seismic monitoring can be applied to a wide variety of rock engineering problems, and AE is a powerful method to investigate processes of rock fracture by detecting microcracks prior to microscopic failure and by tracking crack propagation. Now we have a brief historical review about acoustic emission. Early studies of AE monitoring for laboratory testing are credited to Aubert and Duval in their seminal work related to predicting rock failure in underground mines in 1945. For example, the nature of crustal scale earthquakes from observations of microscale fracture phenomena was a popular topic. In regard to AE monitoring in novel applications, we have experiments under constant uniaxial stress and the use of AE location data to elucidate a cluster of microcracks prior to macroscale faulting. Using this method, the relationship between failure growth and shear fracture was determined by imaging AE nucleation and propagation. With development of digital technology, AE instrumentation advanced through the use of high-speed and large capacity data acquisition systems. For example, in 2000, using non-standard asymmetric compression samples, AE sources were located, and analyzing the fracture mechanism, the results were compared with X-ray computed tomography scans. Here we have a typical AE monitoring system for a laboratory uniaxial compression test. Since an AE signal detected at
a sensor is of very low amplitude, the signal is amplified through a preamplifier and possibly a main amplifier. The signal travels through a coaxial cable, which is a conductor with a wire mesh to shield the signal from electromagnetically induced noise with a bayonet little Conselman connector. It is usually necessary to further eliminate noise, so a bandpass filter, a device that passes frequencies within a certain range, is used. In the most basic setup using one sensor only, the rate of AE events is counted by processing the detected signals. In more advanced monitoring, for example, for source location of AE events, more sensors are used and AE waveforms detected at the respective sensors are recorded through an AD converter. AE sensors are typically ceramic piezoelectric elements. The absolute sensitivity is defined as the ratio of an output electric voltage to velocity or pressure applied to a sensitive surface of a sensor, and its order is 0.1 millivolt per kilopascal. AE sensors can be classified into two types, depending on frequency characteristics, resonance and broadband. Both sensors have a cylindrical shape with the same size of 18 millimeters in diameter and 17 millimeters in height. Here we have an example of the 12 sensor array for a core measuring 5 centimeter in diameter and 10 centimeter in length. Here are some examples of frequency response characteristic of AE sensors. The resonance type sensor in A has a clear peak around 150 kilohertz, while the broadband type in V has a response without any clear peak from 200 to 800 kilohertz. The resonance type sensor conceals the characteristic frequency of the actual AE signal, and it may lose important information about the source. The sensitivity of the broadband type is on average 10 decibels less than that of the resonance type. For this reason, the resonance type sensor is often employed for AE monitoring. A preamplifier connected to the AE sensors transfer the accumulated electric charge as a voltage signal with a gain setting from 10 to 1,000 times. Thus, a preamplifier should be located within close proximity, less than 1 meter from an AE sensor. Since a preamplifier needs a power supply to amplify a signal, it should be connected to a clean power unit so that the signal is not buried in noise. A band frequency of the filter should be selected depending on the frequency of the anticipated waves and on the frequency of the noise. In regard to AE count and rate, the EA count is associated with the number of AE, whereas the AE count rate is based on the AE count per unit time. It is possible to show a relation between impending failure and AE occurrence when AE count rates are shown with a low displacement curve. Methods to determine AE counts are classified into ring down count and even count. In the image, we can see a typical AE count rate monitored in an uniaxial compression test under a constant axial displacement rate. The bar graph and the bold line indicate AE count rates and the low displacement curve, respectively. In both cases, a certain voltage level called the threshold or discriminate level is set for AE recording. In a ring down count method, a transistor logic, TTL, signal is produced every time a signal exceeds a threshold level. On the other hand, an even count records one count for each AE event. In this picture, there are two methods to count AE events. In A, we have the original EA waveform. In B, the ring down count
and in C, an even count. AE waveforms contain valuable information on the fracture process, including location of the AE source. AE waveforms can be recorded by an AD converter and stored in memory. To record an AE waveform, an electric signal from an AE sensor flows through an AD converter. When the amplitude of the signal exceeds a threshold level, which is set in advance a certain length of the signal before and after the threshold in storing memory. This is an example of recorded AE waveform and illustration of its analog digital conversion. Here we have the relationship between an original waveform and a waveform reproduced after AD conversion. If the sampling points meet the maximum and the minimum points of the curve, as we see in A, a signal reproduced by linear interpolation from the converted digital data is similar to the original signal. On the other hand, if the sampling points are moved 1/8 cycle along the time axis, as we see in V, the reproduced signal is much distorted from the original one. Whereas the sampling time corresponds to the resolution along the x-axis of an AD converter, the resolution capability along the y-axis, amplitude, usually called dynamic range, is the range from the discriminable or the resolvable minimum voltage difference to the recordable maximal voltage, and it depends on the bit length. A conventional transient recording system has a certain dead time for transferring data, where AE are not recorded during this interval. This could be resolved in loss of valuable information, especially in the case of a high level of AE activity. Continuous AE acquisition system record without data loss, but the disadvantage of such systems is the huge dataset, requiring additional software for processing. Finally, AD data analysis can be classified into these 4 categories, which we will review next. We have event counting. Fernando, gracias. The most basic type of AE data analysis involves counting events as a function of time by comparing AE rates with change of stress, strain, or other measured quantity characterizing the response. Valuable insight on the accumulation of damage and extension of fracture can be obtained. Source location. If waveforms of an AE event are recorded at a number of sensors, the source can be located, providing perhaps the most valuable information from AE. Different approaches can be taken to determine source location of AE events, but a common approach is to use a nonlinear least squares method. Energy release and the Gutenberg-Richter relation. For a large number of sensors with sufficient coverage, an average root mean square value from all the sensors will be representative of the AE energy. The Gutenberg-Richter relationship, originally proposed as a relation between magnitudes of earthquakes and their numbers, can also be applied to AE data. Source mechanism. If the polarity of the initial P wave motion at several sensors is identified, the source mechanism can be analyzed using a fault plane solution. The polarity of the waveform is defined as positive if the first motion is compressive or outward, and negative if it is tensile or inward. With this, I conclude my presentation. Thank you very much for your attention. Muy bien, Francisca. Tengo varias consultas, pero te voy a hacer una sola. En tu conclusión final,
En la última hojita, si la puedes poner, Fernando, una antes, ahí. No, la penúltima, esa. ¿Ya? Hablas que, ¿cuál es la diferencia entre que la onda, a ver, la, la polaridad, a ver, si la onda va hacia adentro o hacia afuera? No sé si la pregunta se puede responder ahí. Si la onda crece o se acorta, se achica o se agranda, esa es la pregunta. O sea, si sube o si baja. ¿Se entendió, no? Lo que te quiero preguntar. No mucho, profe, la verdad. Ya, yo pensé que el dibujo que tú tenías al lado, ese dibujo te marcaba si la polaridad era compresión, se abría, y si era tensión, se cerraba. Profe, la verdad es que ese icono es solamente representativo. Igual Ah, que lo ya, otro, no ya, tiene nada que ver con ya, entonces no, entonces la presentación. ya, Disculpe. ya, entonces una última pregunta y ahí con eso cerramos. Si te puedes devolver hacia atrás, yo creo que en la segunda o el tercer slide, Fernando, échate nomás para atrás. Dale nomás hacia atrás, hacia atrás. Te marcaba dos tipos de... antes. Ahí, stop. Ese parece que... Claro, ¿cuál es la diferencia entre el gráfico superior e inferior? ¿Y cuál es el que escojo? Tú puedes trabajar con resonancia, me parece. Porque hablaste de los dos gráficos. ¿Ya? ¿Y con cuál Profe, me estaba quedo? hablando y tenía el micrófono apagado, disculpe. Estos gráficos corresponden al tipo de sensor que yo escojo. Correcto, Como sí. puede ver, tenemos frecuencia versus sensibilidad. Sí. Entonces, en la parte A tenemos el sensor de resonancia, que ¿Ya? podemos ver claramente que hay picos definidos. Sí. En cambio, el lado abajo, que es el sensor de banda ancha, hay muchos picos y no hay como uno totalmente definido. Esto habla de la sensibilidad que tienen los tipos de sensores, y finalmente yo voy a elegir el de resonancia el más adecuado, por el simple hecho de que es más sensible. De hecho, el sensor de banda ancha en promedio es 10 decibeles menos sensible que el de resonancia. Ya. Entonces te quedas con el A o con el B, con el A. Con el A. Ya, perfecto. Ya, Domi, un Dime. 6-8. Ya, perfecto. Cisca. Ya. Como dicen, next. Profe, quería pedir la autorización para Sí, retirarme. por supuesto, por supuesto. Ya. De hecho, Muchas gracias, hasta luego. hasta luego. Todas las presentaciones, muchachos, son voluntarias. Ya el laboratorio ya terminó. Ahora, si se quieren quedar para aprender, no hay problema. ¿Quién me toca ahora? Es Miguel, ¿no? Sí, Miguel. No sé si está. Sí, sí está, Miguel, ¿puedes presentar? Miguel, ¿tienes la presentación? ¿Puedes compartir pantalla o tienes problemas con la internet? Miguel había tenido problemas hace un rato con el internet, se le había caído, de hecho, Ya, sí, quizás tiene bueno. problemas. Entonces, Gabriel, te toca. Ya, profe.
Comienzo nomás, ¿cierto? Dale nomás. ¿Me escucha bien, cierto? Sí, y un drama. Sí, ya. Good morning. My name is Gabriel Leaga. I will present the following topic: an application of rock engineering system for assessment of the rock mass fragmentation, hybrid approach, and case study. Introduction. Block sinking is a conventional underground extraction method as it offers advantages such as high production and low extraction cost. The fragmentation of the rock massive is important in this method. Size is based of the sinking of the rock massive and its extraction outside the mine space. To evaluate the fragmentation of the rock massive is adequate way the parameters that affect the start and propagation of the subside. That is the fragmentation of the extraction column. The fragmentation prediction method presents difficulties in evaluating all the parameters and the interaction between these parameters. Rock fragmentation. Fragmentation in block collapse refers to the ability of the rock massive to fracture and break into small fragments after being cut and allowed the collapse. The fragmentation process has been defined as involving three sequences components: in situ, primary, and secondary fragmentation. Further, the fragmentation of the rock mass depends on its natural characteristics, environmental, and geometric parameters, as well as operational parameters. Parameters influence of fragmentation. The methods that will be seen consider 23 parameters, the most important being the geomechanical parameters, having 4 parameters, categories of parameters. One geomechanical as resistance to uniaxial compression, elastic module and discontinuous, for example, and environmental, presence of water and tension field, and geometric undercut dimensions, and operating static rate center. Method used in the hybrid approach. The rock engineering system or RES developed by Hudson. This method considers a complete list of the parameters to control in the fragmentation and consider the interaction that occurs between them. The interaction matrix as the main tool in classic RES allows for a compilation of data. This basic binary interaction matrix does include the effect that the parameters can have on itself. Matrix impact cross multiplication method applied to the classification method or MICMAC. This method considers the indirect interaction or cross impact of the parameters. MICMAC analyzes the importance of a given set of variables from a matrix that contains the influence that each variable has on the others. Having all the influence, this method provides a coefficient matrix indicating the coupling influence of each parameter. Methodology is combine the classic RES and MICMAC to examine the direct and indirect effects of the influence parameters on the fragmentation of the rock mass, and this is evaluation. RES method occupies an interaction matrix of influence parameters, can be seen in the picture above. In this matrix, the main parameters are on the main diagonal, and the other positions are the interaction of the parameters.
To specify the impact of the interaction, they must be quantified. This is called matrix coding. The value can be seen in the table. For example, 2 in average interaction and 3 in high interaction. That shows the degree of influence of one parameter on others. By having a code, the cause and effect variables can be calculated with the following equations. The parameters that present the most interaction will be the one that present the highest value when applying cause and effect. And the parameter with the less interaction will be the one with the highest value when subtract cause and effect. If the subtract of the cause and the effect is negative, it will indicate that the system have a domain over the parameter. The Big Bang method is a based REST concept and on graph theory, which serves to identify feedback loops on the mechanics and its feeding. Can be seen in the picture above. This method has also been used to calculate the indirect dependence of the parameters in a system. This method presents the matrix of indirect parameter influence the vector of direct cause and direct effect. Fragmentation assessment of case study. This study was carried out in trend mines, the Res of North, Reno, and Diablo regiment from El Teniente deposit and Kemens mine. The mode of fragmenting inside for the Reno, Diablo regiment and Kemens mine were obtained as 5A.76, 49.54, and 59.9% respectively. It was seen that the geomechanical parameters have a greater influence. The operational parameters have a greater weight in the system, and the geometrical parameters have less weight. The parameter of the row or this density and the roughness of the discontinuous surface have the highest share of 8.96% in the group of operation parameters. Conclusions, the great difficulty of developing a method to evaluate the fragmentation of the rock massive. The amount of consideration that must be considered to carry out a prediction method, and the difficulty of having the most data for a rock massive. Esa sería la presentación, profesor. Gabriel, Dígame. 2 consultas. Tú mencionaste que habían, creo que eran 27 parámetros. 23. 23 parámetros. De los 23 parámetros, ¿cuál es el peso de cada uno de ellos? ¿O tiene alguno más peso que otro? ¿O cómo marco los 23 parámetros? En el caso del método de RES, sí. Hubo un estudio con una especie de encuesta con varios expertos que ellos iban determinando el peso de cada parámetro. ¿Ya? Casi siempre los parámetros geomecánicos eran los que más influían. Sí, pero ¿cuáles de los parámetros geomecánicos? Sí, estamos claros. Pero ¿Así como en específico? Sí. No, en específico no le estaría mintiendo, Orfe. Ya. Otra consulta. Gabriel, ¿tú le escribiste a alguno de los autores o no? No. Ya, porque uno de los autores del propio departamento que trabaja en el teniente. ¿Ya? Bien, eso es nomás, pues. Gracias. Un 5-8. Ya, muchas gracias. Disculpe el atraso. No es por qué. Miguel, ¿tiene la posibilidad de presentar ahora o lo dejamos pendiente?
Yo creo que está pegado, Domi. Sí, está pendiente entonces. Lo dejamos pendiente, ¿ya? Ujú. Después, Domi, cuando termine de disertar todo, que te mande las presentaciones, ¿ya? Ya. Y de ahí me las pasáis. Voy a dejar de